En medio de una entrevista a Noticias RCN, el presidente Gustavo Petro habló nuevamente de la capacidad constitucional de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Abro comillas, el poder constituyente no se convoca, es el pueblo al que se le convoca a él mismo para decidir sobre aspectos fundamentales del país, cierro comillas, expresó. Según el mandatario, el poder constituyente ya arrancó porque tenemos una población que cada vez más decide, cada vez más un pueblo que no que protesta, sino que decide, y esto debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional, tal como la Constitución del 91. Petro aseguró que no sabe con certeza cuándo sucederá este pedido de los colombianos, pues solo depende de la población. Si bien su entrevistador le cuestionó si esta eventual constituyente se realizaría sin saltarse los parámetros de la Constitución, el presidente dijo: yo los invitaría a que miraran menos la forma y más el contenido. Si bien acotó que las formas legales son importantes, pero sin contenido no hay formas. ¿Y cuál es el contenido? La decisión de un pueblo, que un pueblo sepa que hemos llegado a un punto de un nudo gordiano y que es necesaria su intervención para que el país cambie, puntualizó. Escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro en esta entrevista en Noticias RCN en días anteriores. Presidente, esta es fácil porque se responde con un sí o con un no. ¿El presidente Gustavo Petro va a convocar una constituyente por la vía de un decreto o en el marco de una emergencia o conmoción interior? ¿Sí o no, presidente? La Constitución establece las vías del poder constituyente. El poder constituyente no se convoca. Es el pueblo el que se convoca al mismo para decidir sobre aspectos fundamentales del país. Ese es el poder constituyente. Yo pienso que el poder constituyente ya arrancó. O sea que tenemos una población que cada vez más decide tomar decisiones, decide, no es una redundancia, cada vez más un pueblo no que protesta, sino que decide. Y eso debe terminar en un instrumento de aplicación constitucional como tal, como la Constitución del 91. Respetando lo dicho por la Constitución, claro. No vía decretos. Eso está claro. Yo lo vea, pero así es. ¿Por qué? ¿Siente que el proceso va a tardar demasiado, presidente? O puede acelerarse mucho, hay que ver. Pero eso en todo caso, eso depende de la población. Claro, le reitero, no saltándose el procedimiento que dice la Constitución, no a través de una emergencia, no a través de una conmoción. Los invitaría a que miraran al menos la forma que el contenido. No, pero las formas legales y constitucionales son importantes, son presidente, en un Estado de Derecho. Pero sin contenido no hay formas. Entonces, ¿cuál es el contenido? Sí. La decisión de un pueblo. El que un pueblo sepa que hemos llegado a un punto de un nudo gordiano y que es necesaria su intervención para que el país cambie. Ante estas respuestas, muchos sectores sintieron que las respuestas del presidente son peligrosas, puesto que había dado a entender que los fines justificarían los medios. Abro comillas, muy preocupante esta respuesta del presidente Gustavo Petro a José Manuel Acevedo. Abre completamente la puerta a una constituyente y le resta importancia a los procedimientos constitucionales para su convocatoria. Debemos estar alertas, según el concejal de Bogotá, Daniel Briceño. Otro lado, políticos preocupados fue Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, quien publicó en su cuenta de X: alarmante, incumpliendo la promesa de campaña y siguiendo los pasos de Chávez, Gustavo Petro pretende llevar el país a una constituyente que redacte un texto a la medida de sus caprichos y, para rematar, requiere hacerlo por los mecanismos extraconstitucionales. ¿Usted qué opina? Déjelo saber en los comentarios. Sí, quien resuelve la falta de desarrollo de la Constitución del 91 sin acudir al constituyente es el Congreso. Presidente, si las mayorías... ¿Ya viste cómo lo cerraron el lunes? Claro, el presidente del Congreso dice que no se cerró y que vuelven a sesionar esta semana. Bueno, ya veremos. ¿Desconfía del Congreso? Pues yo fui 20 años congresista. ¿Pero le parece que el Congreso se está atravesando en sus propósitos de cambio? El Congreso ha tenido en la historia diferentes funciones. La historia reciente, pero no ir muy atrás, una vez estuvo arrodillado al paramilitarismo. Claro. Yo lo denuncié.